Bueno, muy bien, buenos días. Buenos días. Bueno, quisiera invitar a las personas que están allá en la parte de atrás. Aquí en la parte de adelante hay, digamos, un espacio vacío que seguramente van a poder utilizar para que nos sentemos cómodamente. Y bueno, como lo decía Nelson, podamos escuchar este mensaje. Normalmente cuando uno está preparando una enseñanza y los que nos ha tocado, digamos, asumir esta responsabilidad, uno busca un título. Un título para la enseñanza que de alguna forma tenga algo que describa lo que uno finalmente quiere transmitir a través del texto bíblico que hoy va a estudiar, porque finalmente de eso se trata. Eso es un estudio, no es algo en lo cual yo sea autoridad, sino es un estudio en el cual todos de alguna forma conjunta avanzamos en el conocimiento de la palabra. Y este título que yo quise colocarle a esta enseñanza lo saqué de una historia que se las voy a leer en este momento. La historia dice así. Había una vez un hombre muy devoto llamado Juan, póngale el nombre que usted quiera, quien siempre confiaba en Dios para guiar sus decisiones. Un día, Juan decidió que quería hacer una gran caminata por el bosque para encontrar paz y reflexionar. Antes de salir, Juan oró y le pidió a Dios que lo guiara y que lo protegiera. Mientras caminaba, Juan se encontró con un cruce en el camino. Había dos senderos, uno que parecía más fácil y recto, y otro que estaba lleno de curvas y subidas empinadas. Juan se detuvo y oró. Señor, muéstrame el camino correcto. Justo en ese momento, una hoja cayó de un árbol y aterrizó en el sendero complicado. Juan tomó esto como una señal y decidió seguir el camino más difícil, confiando en que era lo que Dios quería para él. Después de unas horas de ardua caminata, Juan estaba agotado y comenzó a dudar de su elección. Señor, ¿realmente me dijiste que tomara este camino? Preguntó en voz alta. De repente escuchó un sonido fuerte detrás de él. Al volverse, vio un oso enorme acercándose rápidamente. Sin pensarlo dos veces, Juan comenzó a correr cuesta abajo por el sendero con el oso persiguiéndolo de cerca. En desesperación, nuevamente, Juan oró, Señor, Señor, ayúdame a escapar de este oso. En ese momento, tropezó con una raíz y rodó colina abajo hasta que aterrizó en el río. El oso se detuvo al borde del agua, incapaz de seguirlo. Empapado y jadeando, Juan se levantó y miró al cielo y con una sonrisa dijo, gracias Señor, ahora entiendo que a veces el camino difícil nos salva de los peligros que no podemos ver. ¿Cuál sería la decisión? ¿Cuál sería la sensación de Daniel? Imagínese usted a Daniel, recordemos un poco la historia de Daniel. Daniel estaba orando 3 veces al día y engañan al rey para que escriba un edicto. Y ese edicto obviamente pone como candidato número 1 para ir a la fosa de los leones a Daniel. Y yo le pregunto a usted, si usted estuviera en el lugar de Daniel, ¿usted cómo se sentiría? Ah, pero Señor, oro 3 veces al día y ahora me vas a mandar a la fosa de los leones. ¿Es lo que tú tienes para mí? ¿Para eso oro? Y creo que la conclusión de esta historia, que puede ser más una historia para niños, es que muchas veces el Señor nos pone caminos difíciles y nos salva de peligros que no podemos ver. Entonces yo le puse a esta enseñanza de hoy, ¿obedeces o pereces? La decisión es de nosotros. ¿Obedecemos o perecemos? Y con eso en mente, les pido que cierren sus ojos, que actuemos de forma dinámica en esta enseñanza y es, bueno, ¿yo cómo tomo esto para mí? Porque es que me siguen enseñando el libro de Reyes, esta señora del Antiguo Testamento, por allá unos reyes que yo no conocía, ahora Salomón nos dejó un poco decepcionados porque al final de su vida se volvió un hombre idólatra. Y yo que tanto era fan de Salomón, incluso le iba a poner a mi siguiente hijo Salomón. ¿Sí? Y resulta ser que, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Entonces, yo les pido que cierren sus ojos y que ojalá el Señor nos transmita algo que ustedes puedan verdaderamente utilizar en la práctica para sus vidas.
Porque un creyente es un creyente práctico. Jorge dijo algo que nos desafió el otro día. No digamos que somos creyentes en el trabajo, más bien que ojalá que ellos digan, es que él es cristiano, que se nos note. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, queremos en este momento pedirte, Señor, que seas tú actuando en nuestro corazón, en nuestra vida, que seas tú abriéndonos el entendimiento, Señor, y que abrir ese entendimiento nos permita coger nuestro orgullo y machacarlo, Señor, contra el yunque de la oración, de tal suerte que haya menos de nosotros en nosotros y más de ti. Porque tu palabra, Señor, es perfecta. Porque tu palabra, Señor, atraviesa nuestro corazón. Porque tu palabra, Señor, se cumple. Y a veces confundimos, Señor, tu bondad con tu misericordia y tu gracia. Pensamos, Señor, que tú dices algo y que no lo ejecutas en contra nuestra, porque se te olvidó, Señor, porque salimos adelante, porque somos más hábiles, porque no somos importantes para ti, cuando realmente nos estás dando tiempo para que nosotros reflexionemos y entendamos que que tu amor es infinito para nosotros, Señor. Te entregamos nuestra vida y te pedimos, Señor, que tú seas hoy guiando nuestro corazón para que nosotros podamos aprender de este texto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Una pregunta trascendental, una pregunta de esas, digamos, profundas, una pregunta histórica, una pregunta que ojalá que nos conmita, que nos invite, que nos desafíe. ¿Cuál es el fin último del ser humano? Morir. Entrevistaron a un fotógrafo australiano que creo vino a Colombia y entrevistaba a personas, les tomaba fotos y les decía, ¿cuál es su sueño? Y entrevistó a muchas personas y les tomó fotos. ¿Cuál es su sueño? No, mi sueño es tener una casa. A unos campesinos, no, mi sueño es que la cosecha. Y entrevistó digamos, a una especie de pistolero paisa joven, 16 años. Y él le dijo, mi sueño es morir. Mi sueño es morir. ¿Pero por qué quiere morir? Porque yo soy malo. Yo soy un matón. Mi sueño es morir. ¿Cuál es el fin último del ser humano? ¿Por qué se levanta usted todos los días a trabajar? ¿Cuál es la razón fundamental que a usted lo motiva o lo desmotiva? Y yo le digo que la única respuesta está en el Señor. Nuestro fin último es el Señor. Nuestro fin último es dar testimonio del Señor. Nuestro fin último es llegar al puerto seguro del Señor. Es estar en el mundo futuro con el Señor. Ese es nuestro fin último. Y entonces el creyente tiene una ventaja y es que sabe para dónde va. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y ese es un punto que tenemos hoy que desafiar hacia nosotros. Bueno, vamos a seguir dándole continuidad a la muerte de Salomón. Entendimos que pues él muere. La historia continúa y ahora la historia continúa en diferentes personajes. Pero él muere y él muere dejando una condición del reino distinta a la que 42 años antes, cuando él subió al reino, existía. Dejó un reino unificado, eso es importante. Dejó una excelente imagen del pueblo de Israel, eso es importante todavía. O aún más, en los últimos años, él se dedicó a fomentar templos para otros dioses, eso no es bueno. Y obviamente tiene que haber un rey nuevo. Tiene que llegar un rey nuevo. Tiene que llegar un rey para reemplazarlo a él. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y los invito a que me acompañen al primer libro de Reyes, por favor, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y aquí fundamentalmente entendemos que ya hay un rey puesto, que es un hijo del rey Salomón. Pregunta rápida. ¿Quién me nombra dos hijos de Salomón? Así. Roboán. ¿Pero qué historia tenemos de Roboán? Ninguna. Conocemos de Roboán porque llegó al poder. No conocemos nada más de él. Vamos a ver qué dice acá. Roboán Primera de Reyes capítulo 12, versículo 1 y 2 dice así. Roboán fue a Siquén, porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboán, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. ¿Qué sucedió? En los últimos años del gobierno de Salomón, de un rey poderoso, de un rey grande,
de un rey importante, de un rey reconocido, de un rey con fama, se levantaron algunos enemigos. Y uno de estos enemigos era justamente Jeroboam. Jeroboam había sido parte de la corte de él, había trabajado con él. Es más, era el supervisor de los trabajos pesados, de los trabajos forzados. Jeroboam era un capataz. Eso era Jeroboam. Jeroboam era un capataz. Y ese capataz lo que hacía era supervisaba a aquellos empleados, aquellos súbditos, aquellos esclavos, aquellas personas que hacían trabajos pesados. Y en medio de esta situación, su corazón se corrompió y entonces dijo, yo quiero ser el rey. Yo ya no quiero servirle más a la familia de David, yo no quiero servirle más a Salomón, yo quiero ser el rey. Y Salomón, que era un hombre inteligente, obviamente, intentó matarlo. Por eso este hombre huyó y se fue ¿para dónde? Se fue para Egipto. Se fue para Egipto. Entonces, a través de la diplomacia que funciona todavía, pues Salomón no podía hacer nada porque no tenía problemas con Egipto y no podía ir allá a destruir los guardias de Egipto y a entrar a matar un poco de gente para sacar a Jeroboam. Él tenía que esperarse. ¿Y qué sucedió? Pues entre tanto, Salomón muere, queda como rey Jeroboam y ahora sí queda como rey Roboam y Jeroboam ahora dice, es mi momento de atacar, es mi momento de moverme porque ya no está Salomón. Entonces, bueno, aquí aparece el primer relato de Roboam, que va a ser el rey, hijo de Salomón, del cual no conocemos nada. Y aquí hay una primera conclusión, es que si usted va a edificar una familia, si usted quiere verdaderamente edificar una familia, le digo lo que no debe hacer. El pecado no le va a ayudar. Si usted quiere edificar una familia, el pecado no es el camino. Si usted quiere edificar una familia verdaderamente creyente, que evite problemas, que dé testimonio y que el día de mañana esté con su Señor, el pecado no es el camino. Y aquí lo vamos a ver más adelante. Sigamos avanzando. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 3 y 4. Cuando lo mandaron a buscar, él, es decir, Jeroboam, y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam y le dijeron, aquí se presenta la primera situación en la cual Roboam, que era el rey, tenía que desempeñarse como rey. Bueno, tiene aquí el primer problema, tiene aquí el primer desafío, vamos a ver usted cómo se comporta. Si ustedes recuerdan con Salomón, ¿cuál fue uno de los primeros casos que él tuvo que resolver? El del bebé, el de las dos prostitutas o las dos mujeres que estaban con el bebé y que uno había muerto, las dos habían tenido un bebé, uno había muerto y quedaba vivo el otro y tenían que saber de quién era. Entonces, a Roboam se le presenta ahora una situación en la cual el pueblo viene a hablar con él. Y miren lo que les dice. Su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así le serviremos a usted. Y aparentemente es una situación sencilla, ¿no? Oiga, su papá nos impuso unas ciertas condiciones económicas, porque aquí se refiere al tema económico, y son difíciles de mantener. Entonces estudiemos primero al pueblo. Estudiemos al pueblo. Quitémonos un poquito, quitemos el objetivo, el blanco, quitemos el microscopio de la vida de Roboam o de Jeroboam y veamos el pueblo de Israel. ¿Qué clase de pueblo era este? Se estaba quejando porque les habían colocado un impuesto muy difícil, muy oneroso. Oiga, los impuestos son muy caros. Su papá nos impuso unos impuestos muy caros. Tenemos que pagar para mantener el reino. Pero ellos no se estaban quejando porque el país, porque la nación se había llenado o se estaba llenando de templos idólatras. Ellos no se estaban preocupando por eso. ¿Por qué no se estaban preocupando por eso? Porque cuando usted está bien, su mayor valor es su bienestar. Cuando usted está bien, su mayor valor es su bienestar. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Cuando estamos bien, creemos que el valor supremo, el valor absoluto, el objetivo final, el logro por encima de todas las cosas es mi bienestar. Y hablamos de una sociedad hoy, digamos en estos días,
de una sociedad que está muy centralizada en el ser humano. Y yo empiezo a estar en desacuerdo con ese concepto. La gente dice, no, es que ahora nos estamos volviendo todos homocéntricos. Todo el centro es el hombre. Y yo creo que no. El centro es el orgullo del hombre. El centro es, si yo me siento bien, entonces yo tengo mis derechos. Ah, ¿usted se siente bien allá? Ese es su reino. Siéntase bien allá. Aquí no buscamos el bienestar de la humanidad, buscamos el bienestar propio, el bienestar mío, mi condición, mi situación, mi. Eso es lo que buscamos. Y a eso nos enfrentamos todo el tiempo. Y este pueblo había llegado a a unos estándares de bienestar muy altos. Y por eso ellos veían como que el bienestar era su valor máximo, su valor supremo. Y yo le pregunto a usted, cuando usted está bien, ¿cuál es su comportamiento? No me conteste. Yo le digo el mío, yo dejo de orar. Todo está bien, la familia está bien, la economía está bien, estamos bien de salud. Entonces uno como que le baja un poquito la intención de orar. Señor justiciero, bendice este puchero. Sale. ¿Cierto? Así oramos. Pero cuando uno está mal, uno se demora una cantidad de tiempo orando y le repite, y Señor, no me olvides, Señor, y uno lee el Salmo 121 y se vuelve al Salmo 20. No pasa por Job por nada del mundo, ¿cierto? Porque estamos mal. Pero esa es nuestra situación. Y mire que le pasaba lo mismo al pueblo de Israel. Primera situación. Segunda situación. Hagamos un contraste cercano. Un contraste entre el reinado de David y el reinado de Salomón. El reinado de David fue un reinado de conquista, fue un reinado de ampliación, fue un reinado de llegar a otros territorios, fue un reinado donde habían muchos soldados, donde el mismo David andaba con la espada ceñida en el cinturón, cuando se hablaba mucho de la guerra, ¿cierto? Y la guerra implica, obviamente, un sacrificio para todo el mundo, para las familias, para los soldados, para la economía, para todo el mundo. Entonces no era tan sencillo. Y ahora estaban en una situación de bienestar, ¿cierto? De bienestar. La alta sociedad, la crema innata de la sociedad, ¿estaba en dónde? En Israel. Cómo se vestían en Israel, lo que comían y todo lo demás. Entonces, Salomón, en el reinado de Salomón, el bienestar costaba dinero y el bienestar se convierte en el valor supremo. Pero en el reinado de David, las batallas le habían costado sangre y fatigas. ¿A quiénes? Al pueblo y a los soldados. ¿Cuántas veces se quejaron delante de David por esa situación? Nunca. Nunca se quejaron. Nunca se quejaron. Ah, pero como ahora tenemos bienestar, ahora sí nos quejamos. Como tenemos bienestar, ahora sí nos quejamos porque es que nuestro bienestar, nuestro valor supremo, lo conquistamos y por eso nos quejamos. Esa es la diferencia de la condición. Y adicionalmente, esta era una nación que tenía un peligro y el peligro tenía nombre y apellido. Era Jeroboam. Estaba ahí pendiente de aprovechar cualquier situación que se le fuera dando. Bueno, ¿cómo actúa entonces el nuevo rey? Y el nuevo rey, muy puesto en su posición de rey, miren lo que hace. Le dice a todo el pueblo y le dice a Jeroboam que estaba ahí escuchando, le dice, váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los jefes que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. ¿Qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo?, preguntó. Y es un ejercicio perfectamente sano, perfectamente correcto además. Si usted no sabe qué hacer, pregunte. Si usted no sabe qué hacer, pregunte. Pregunte. Por una situación del colegio en el que están los niños, tuvimos el viernes pasado una reunión de papás. 7 papás nos reunimos. Beligerantes, diría yo. Guerrilleros. No. 7 papás que dijimos, oiga, ¿por qué no nos reunimos y empezamos a proyectar que ya nuestros hijos pasan a otras edades y se van a enfrentar a problemas un poco más complejos? ¿Por qué no hacemos como una especie de reunión de papás, solo hombres, de reunión de papás?
y a ver cómo nos preparamos, porque pues cómo reaccionamos frente a situaciones como la homosexualidad, el alcoholismo, las drogas, la depresión, la presión, los juegos, los celulares. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Y uno realmente cuando se pone a hablar de esa situación no sale más preocupado que como entró. ¿Cierto? Uno dice, ¿yo para qué vine? O sea, ¿cierto? Estás no preocupado. Estás no preocupado. No, que el piercing, que el tatuaje, y uno dice, bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Y la conclusión de todos fue, si nosotros en nuestra casa, y le hablo a los papás, en la condición en que estén, si nosotros como papás no somos capaces de resolver una situación con nuestros hijos, esa situación no la va a resolver la ley a nuestro favor. Olvídense de eso. No la va a resolver la ley a nuestro favor. Es nuestra responsabilidad. Ah, sí, y estaba un abogado, uno que es magistrado, además. Bueno, fue magistrado. Si nosotros no tenemos la capacidad de resolver nuestra situación en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra propia sangre, no lo va a resolver, no lo va a resolver en la corte usted. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, yo lo invito, prepárese, preparémonos, preparémonos. ¿Cómo vamos a enfrentar, cómo vamos a capacitar para enfrentar esa sociedad a nuestros hijos? Y aquí está la primera respuesta y está la primera enseñanza, la importancia de la sabiduría y el consejo. Levante la mano, pida consejos. Levante la mano, pida consejos. No le dé pena. El día de mañana con la pena, usted no va a resolver la situación que pudo haber resuelto levantando la mano y preguntando. Pida consejos. Levante la mano. Entonces aquí, ¿cuál valor podemos encontrar con los hermanos? Me sorprendió estábamos en pandemia y estábamos en un curso creo que de ministerio, y en algún momento algunos hermanos contaron historias de sus vidas y realmente lo que ustedes no saben, o lo que más bien, lo que no sabemos de lo que hay aquí reunido en cuanto a experiencia y conocimiento y experiencia con el Señor, ustedes no se lo imaginan. Porque hay gente que ha pasado por situaciones muy duras, y nos puede enseñar, nos puede explicar, nos puede guiar, nos puede recomendar cómo salir adelante de esas situaciones, de la mano de Dios. Lo importante de pedir consejo a una persona sabia y además aprovecharlo. Entonces, Robán lo hizo bien. Fue y le preguntó a la corte. Imagínense la clase de corte que tenía el rey Salomón. Piénselo usted. Imagine la clase de corte que él tenía a su alrededor, donde hablaban de situaciones con otras naciones, donde seguramente alguien se levantaba y le decía, estás equivocado, no tienes por qué construir ese templo a Astarte. Imagínense la clase de corte que tenía el rey Salomón. La corte de un rey sabio, una corte experimentada. Y este hombre Roboam fue y les consultó, lo hizo bien. Vamos a ver qué termina de pasar. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 7. Ellos respondieron, si usted se pone hoy al servicio de su pueblo, es condescendiente con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre. Le da 3 recomendaciones. Primero, se pone al servicio de su pueblo, como lo debe hacer un gobernante, como lo debe hacer un líder, como lo debe hacer un papá, como lo debe hacer una mamá. Si se pone al servicio de su pueblo. Si es condescendiente con ellos en este punto, en esta situación. Si es condescendiente con ellos en este momento que están viviendo. Y tercero, si le responde con amabilidad. En Santander dicen, lo decente no quita lo valiente. ¿Cierto? Lo decente no quita lo valiente. Pero a veces creemos que no. Que hay que decir no y aparte de eso regañarlo a uno. La famosa cantaleta. Pero yo le dije. Todos sabemos qué es la cantaleta, ¿no? Yo creo que es una cosa conocida por todos. Estos hombres experimentados toman en cuenta ponerse al servicio de su pueblo, responder con amabilidad y además le dicen, y se va a evitar problemas a futuro. Le están diciendo lo que va a pasar al futuro. Y le están diciendo como hombres experimentados en situaciones difíciles, ¿cierto? Hombres experimentados en situaciones difíciles. Porque las situaciones difíciles que nos dan experiencia. Experiencia. Las situaciones difíciles que nos dan experiencia.
Le pregunta a una persona joven, a un hombre cano, a un hombre experimentado en temas de negocios. ¿Usted cómo hace para hacer buenos negocios? Ah, tomando buenas decisiones. Ah, bueno, ¿y usted cómo hizo para aprender a tomar buenas decisiones? No, con experiencia. Dice, no, por la experiencia, yo tomo buenas decisiones por la experiencia. Ah, bueno, ¿y cómo toma buenas decisiones? Habiendo tomado malas. Experiencia, ¿cierto? ¿Qué hace Roboán? Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Pero Roboán rechazó el consejo que le dieron los jefes y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ah? Rechazó el consejo de los hombres con experiencia. Rechazó el consejo. Y esto podría uno decir, bueno, ¿y cuál es el criterio? Muchas de las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos cómo, y si me enfrento a esto, ¿cómo lo resuelvo? No sabemos. Hay una cosa que usted sí debe tener, usted debe tener criterio. Su criterio le va a servir para tomar decisiones. Usted debe tener criterio. ¿Usted debe tener qué? Criterio. Criterio. ¿Cuál era el criterio de este hombre? Consultó con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Primera pregunta, jóvenes, ¿cuántos años tenía Roboán? Acompáñenme por favor a 2 Crónicas capítulo 12 versículo 13. Este man era joven. Acuérdense que joven es el que tiene la misma edad de uno o menos, ¿cierto? Segundo libro de Crónicas capítulo 12 versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Segundo libro de Crónicas capítulo 12 versículo 13. Para saber cuántos años tenía Roboán y de cuántos años era más o menos la gente que lo rodeaba. ¿Ya estamos ahí? Así que el rey Roboán afirmó su trono y continuó reinando en Jerusalén. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar. Reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde de entre todas las tribus de Israel el Señor había decidido poner su nombre. La madre de Roboán era una amonita llamada Noamá. Tenía 41 años. Pudo haber tenido 50. Era joven todavía. Era joven. Sigue siendo joven. Puede haber tenido, no importa la edad, pero era un hombre inexperto. ¿Por qué era un hombre inexperto? Porque vivía en una sociedad donde, ¿qué era lo más importante? El bienestar. El bienestar. Bueno, y eso nos pasa con nuestros hijos, ¿cierto? Eso nos pasa con nuestros hijos. Cuando éramos niños, no levanten la mano, cuando éramos niños, ¿quién a los 10 años iba a la tienda a traer la leche y el pan? Todos. Ahora, ¿quién va a traer la leche y el pan? Mis hijos no, porque tienen, no, pobrecitos, ¿cómo van a salir? No pueden salir, qué peligro, el sereno, ¿cierto? No los dejamos que tengan experiencia, ¿cierto? Y queremos que se enfrenten a un mundo más complicado que el que nos tocó vivir a nosotros y que les vaya bien sin experiencia. Entonces el niño de 35 años que todavía está en la casa, feliz, ¿verdad? Él está feliz, que todavía no me hallo, no sé qué estudiar, estoy pensando qué estudiar. Pues sencillo, dos hermanos, una generación nomás. Una generación son más o menos 30, 35 años. Una generación atrás, 2 generaciones atrás. A los 18 años, en un país como el nuestro, donde habían pocas universidades, ¿cierto? Habían pocas universidades, habían pocas fuentes de empleo. En la década de los 70, una persona que cumplía 18 años ya terminaba el bachillerato, si terminaba el bachillerato, y se enfrentaba a dos temas. ¿De qué va a vivir y con quién se va a casar? Fácil. O sea, a los 25 años ya tenía hijos, ya estaba trabajando, estudiaba y trabajaba, salía adelante. Hoy un niño de 24 años o 25 años, de 30 y X años, ¿cierto? El mundo ha cambiado. ¿Y cómo hacemos para que ellos tengan experiencia? Si no los dejamos enfrentarse a los problemas. Necesitamos que se enfrenten a los problemas. Necesitamos que se enfrenten a la vida. Necesitamos que se enfrenten y que asuman responsabilidades. Ellos tienen la capacidad de asumirlas. ¿Se van a caer? Claro que se van a caer. ¿Se van a lastimar?
Claro que se van a lastimar. Afortunadamente ya no hay mertiolate, pero se van a lastimar, ¿cierto? Entonces la vida se trata de eso, de que entendamos esa situación, de que entendamos esa situación. Por esa misma razón es que hoy se presentan tantas situaciones, por ejemplo, de depresión, porque no saben enfrentar las situaciones, porque no saben enfrentar las situaciones, no saben enfrentar las situaciones. ¿Por qué? Porque han habido unos superpapás helicóptero alrededor de ellos y ahí se cuentan tíos y abuelos, por supuesto. Bueno, entonces este hombre era un hombre inexperto. Y uno diría, oiga, no tiene criterio. No, sí tiene criterio para tomar la decisión que tomó. Tiene un criterio del orgullo. De, no, es que yo me entiendo mejor con los de mi generación. Ellos sí saben. Vamos a ver qué termina de pasar. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 9 al 11. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo que me dice, alívienos el yugo que su padre nos echó encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron. Este pueblo le ha dicho a usted, su padre nos impuso un yugo pesado. Hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndales de este modo. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si los castigaba a ustedes con vara, yo lo haré con un látigo. Arrogante, pedante, prepotente, engreído e inexperto. Qué mala combinación. Qué mala combinación. Qué mala combinación. Dan una recomendación equivocada no por falta de edad, sino por pura falta de experiencia, por pura falta de prudencia, y actúan con orgullo y prepotencia. ¿Cuánto le costó llegar al poder a David? Enfrentarse a Saúl y esperar. ¿Cuánto duró el Señor preparando a David para que llegara a ser el rey? Una cantidad de años. Y le tocó liderar a personas en una cueva. Le tocó enfrentarse a sus temores y a sus miedos. Le tocó desprenderse de su mejor amigo. Le tocó desprenderse de su familia. Y después el Señor le da a Salomón como hijo. Y ahora este hombre, después de haber llegado a este reino donde ya estaba todo hecho, empieza tomando malas decisiones. Roboam. Y la pregunta para nosotros es, ¿y sobre nosotros esto qué efecto tiene? ¿Cómo tomamos las decisiones? ¿Cómo las tomamos? ¿Cómo tomamos las decisiones? Y somos expertos, les aseguro. No lo digo de forma peyorativa, somos expertos. Lo digo de forma, digamos, de forma concluyente, de forma tranquila, pero también pidiéndoles que seamos un poquito más en blanco y negro las cosas. Estábamos en una reunión de padres de familia en el colegio y la rectora dice, en Colombia el promedio de lectura de libros por año en Colombia es de 1.9 libros. Es malo. 1.9 libros por año en 12 meses. En Estados Unidos es de 16 o de 12 y en Canadá es de 19. Y nos dice, les pido el favor de que saquen los libros de la biblioteca para que sus hijos lean, para que mejoren los indicadores malos que ustedes tienen. Sin anestesia y diciendo la verdad. Sí, esa es la verdad. Nosotros tenemos malos indicadores. Lo mismo, hoy esta generación tiene ciertas situaciones en las cuales tiene que enfrentarse. ¿Cierto? Tenemos que enfrentarnos. Tenemos que enfrentarnos. Tenemos que permitir que nuestros hijos se vuelvan expertos. Tenemos que inducirlos a que lean la palabra, a que estudien la palabra, a que tengan una relación con el Señor. Es preferible que usted tenga una pelea con un hijo en la casa hoy y no mañana una situación que no va a poder resolver. ¿Qué termina de pasar con este hombre? Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 12 al 14. Dice así. Al tercer día, en la fecha que el rey Roboam había indicado, Jeroboam, enemigo del rey de Salomón, acuérdense, enemigo, se parecen los nombres, no nos confundamos, enemigo del rey Salomón, él llega liderando el grupo de personas que fueron y se presentaron allá ante el rey, ante el hijo de Salomón, para decirle, oiga, bájenos un poco este yugo tan pesado. Él va liderando el tema, es un líder, está pendiente a ver de qué espacio se le presenta para poder lograr ser el rey, porque ese es su cometido y ese es su deseo. Jeroboam regresó con todo el pueblo para presentarse ante él.
Pero el rey Roboam respondió con brusquedad, rechazó el consejo que le habían dado los jefes y siguió más bien el de los jóvenes. Entonces dijo: si mi padre les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Roboam deja ver su debilidad. Deja ver su debilidad. No tiene en cuenta el consejo de los ancianos experimentados. No heredó nada de la sabiduría de su padre. Nada. Ni siquiera la cordura. Ni siquiera la cordura. Seguramente, lo habíamos dicho anteriormente, Salomón tenía una corte alrededor de él bien estructurada. Este hombre rechazó de plano el consejo que le daban estos hombres. Tremendo error se comete cuando se hace caso solo a aquellos que usan halagos y alimentan solo la vanidad. Tremendo error. Los ancianos habían dado un consejo de manera general, mientras que los jóvenes casi le dictaron palabra a palabra lo que él tenía que decir. Y a veces personas con orgullo prefieren la confrontación a la mediación. Tenemos que tener la capacidad de hablar de temas difíciles en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestra esposa. Tenemos que desarrollar esa habilidad, de hablar de temas complejos. No para tener una pelea o una discordia, sino para poder llegar a soluciones, porque de eso se trata la vida. Proverbios 15:22 dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Y aquí viene la segunda enseñanza de este apartado, y la segunda enseñanza es humildad y servicio. Humildad y servicio. Humildad y servicio. La respuesta de Roboam es una respuesta altiva, es una respuesta orgullosa, es una respuesta ofensiva. Responde con agresividad. Piensa que podrá tener piensa que podrá tener mejores resultados que su padre, el rey Salomón. Y a veces tenemos ese síndrome. Ese síndrome, algunas personas lo llaman el síndrome de Adán. El síndrome de Adán es como si antes de usted no hubiera habido nadie. No, es que yo soy el primero. Entonces yo sé cómo se hace esto. Aquí detrás, lo que hay de aquí para atrás no existe. De aquí para atrás esto, venga, yo voy a cambiarlo todo. Yo voy a transformarlo todo. Es que yo sí sé. ¿Usted sí sabe? Bueno, vamos a ver qué termina de pasar con este hombre. Y aquí cuando yo hablo de la humildad y del servicio, el único modelo que tenemos, el único modelo verdadero que tenemos es el Señor Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 11 y 12 dice: el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Humildad. Tenemos que tener humildad. Tenemos que tener humildad. Humildad para pedir consejo, humildad para recibir el consejo adecuado. Tenemos que ser humildes. Ser humildes para decir: no, no las sabemos todas. No, no las sabemos todas. Por más años que tengamos, tal vez no hemos enfrentado ciertas situaciones. Es algo natural. Es algo natural. Hemos enfrentado seguramente muchas batallas, no lo dudo. Y cada uno de ustedes seguramente en su vida íntima y personal ha enfrentado diferentes y diversas batallas. Pero puede llegar alguna en la cual usted necesita pedir ayuda o puede dar consejo. O puede dar consejo. Esto creo que es lo importante. Avancemos a ver qué termina de pasar con este rey Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 15. Y como el rey no escuchó al pueblo, las cosas tomaron este rumbo por voluntad del Señor. Así se cumplió la palabra que el Señor había comunicado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías, el silonita. Y aquí uno saca dos conclusiones. La primera: por fuera de la capacidad, por fuera del poder, por fuera del alcance, por fuera del Señor, no hay nada. No hay nada. Absolutamente nada. Primer punto. Y segundo punto, y es la tercera enseñanza: todas las decisiones que usted tome
tienen una consecuencia. Todas las decisiones que usted tome tienen una consecuencia. Yo me acuerdo que alguien decía hace algunos años, decía, si usted no toma una decisión, seguramente alguien va a tomar una decisión por usted en contra suya. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen definitivamente una consecuencia. Entonces procure tomar buenas decisiones. Procure tomar buenas decisiones. Procure tomar buenas decisiones. En administración es muy normal que lo manden a uno de esos cursos de toma de decisiones. Y uno dice, curso de toma de decisiones. Pues claro, ¿qué es tomar decisiones en un curso de administración? Pues básicamente es tomar decisiones en un entorno turbio. ¿Qué es un entorno turbio? Su jefe. Porque su jefe lo que hace muchas veces es presionar, 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 porque a él lo están presionando. Es natural. Tomar decisiones en un entorno turbio es que a usted le dan unos indicadores y tiene que gestionar unos indicadores. El mercado puede estar cambiando, las circunstancias cambian, ¿cierto? Y las empresas no quieren, pues no quieren perder. Obviamente no quieren perder. Entonces lo tienen a usted para que tome decisiones. Y hay muchas decisiones que pueden ser más o menos difíciles. Sacar a una persona de un cargo es difícil. Sacar a una persona de un cargo es difícil. Yo se los digo, es difícil. Uno no se siente bien. Uno se siente como el mal. Uno dice, uy, pero hay ocasiones en las cuales, si usted no saca a una persona de una responsabilidad de un cargo, usted está aumentando el problema. Lo está ampliando. Porque esa persona tal vez no está sintonizada con lo que está haciendo. No lo está haciendo bien. Está haciendo mal ejemplo. Está generando malos comentarios. Está generando chismes. Habla mal de usted. Tiene que tomar la decisión. Tomar decisiones en un entorno turbio es tomar decisiones cuando usted tiene que proyectar los resultados a varios meses. Porque muchas veces usted saca a una persona de un cargo, por ejemplo, el resultado no se ve al otro día, ni a la semana. Se ve cuando esa persona, esa tarea que él hacía, toca distribuirla entre varios. Y esos varios, alguien cometió un error. Ahí usted va a ver el error. Va a sentir la responsabilidad o la consecuencia de la decisión que tomó. Y lo mismo pasa con usted. En algún momento alguien lo llama y le dice, ha sido promovido, lo vamos a poner enfrente de la compañía, o sea, al otro lado de la vía. Lo sacan de la empresa. ¿Cierto? Es natural. Ahora yo les pregunto, ¿y con la familia? ¿Y con los hijos? ¿Y con la economía familiar? ¿Y con darle al Señor el lugar que se merece en mi familia? ¿Yo qué decisiones estoy tomando? ¿Yo qué decisiones tomo? O tomo las 3 decisiones del papá tranquilo. Es que es muy chiquito para llevarlo a la iglesia, él apenas tiene 2 años, entonces es muy chiquito, él no entiende. A los 5 años, no, sigue siendo muy chiquito y ya no entiende, y él no entiende. A los 15 años, no, es que ya es grande, ya no hace caso. Nunca tomó decisiones. Nunca tomó decisiones. Pero va a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que no tomó. Porque la vida tiene esa lógica sencilla y simple. Usted no toma decisiones o las toma, igual tiene que asumir las consecuencias. La respuesta del pueblo, ¿cuáles son las consecuencias que tiene que asumir este hombre que no vio? Roboam, que no vio. No vio la posición del pueblo. Un pueblo acostumbrado a mantener la prosperidad y la riqueza. A mantener la prosperidad y la riqueza. ¿Cierto? Un pueblo acostumbrado a mantener la prosperidad y la riqueza. Un pueblo que se había vuelto fuerte, que sabía de dónde venía, pero que no quería volver atrás. Y seguramente era un pueblo que tenía una característica de ser un poco arrogante por lo que había logrado. Es algo natural, ¿cierto? Es algo natural. Imagínense una nación como esas, la economía y el comercio que se tenía en ese momento. Y adicionalmente con un detonante que le sumamos aquí, y es que es un pueblo que posiblemente estaba dispuesto a la rebelión y que tenía un rebelde esperando que le dieran un espacio para subirse al poder. Un rebelde que había conocido a Salomón, que había estado con Salomón, que había gobernado con Salomón y que había decidido apartarse de ese camino. Y que seguramente tenía más experiencia que Jeroboam, con toda seguridad. Se los aseguro, más experiencia que él sí tenía. Se cumple la voluntad de Dios. Acompáñame al primer libro de Reyes, capítulo 11, para que veamos que
la palabra de Dios se cumple exactamente de acuerdo a lo que él dijo. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 35 y 36. Dios había prometido esto. Le quitaré el reino a su hijo, es decir, a Jeroboam, a Roboam, y te lo daré a ti, refiriéndose a Jeroboam. 10 tribus le iba a dar. Pero a su hijo le dejaré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí poner mi nombre, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. Con el ánimo de entender un poquito, entendamos un poquito la situación que se va a presentar a futuro. Estaba la nación, las 12 tribus, geográficamente están muy cerca, pero el reino se iba a dividir en dos. El reino del sur, que iba a tener 2 tribus, con la capital Jerusalén, y el reino del norte, con 10 tribus, que la capital seguramente iba a ser Siquem, que de hecho era donde estaba en ese momento Roboán. Roboán estaba en Siquem, no estaba en Jerusalén. Este reino de las 10 tribus, que era el reino del norte, lo iba a gobernar en un futuro Jeroboam, y este reino pequeño de 2 tribus, que quedaban solamente la tribu de Judá y Benjamín, lo iba a gobernar el hijo de Salomón, que era Roboam, con la capital Jerusalén. Y eso es lo que iba a pasar. Cuando habían peleado y habían luchado para unir las tribus desde David. Y durante 42 años el reino estuvo unido, que fue el reinado de Salomón. ¿Cómo responde el pueblo de Israel a lo que el rey había dicho? El rey había sido arrogante, pedante, prepotente, orgulloso, necio. Había escogido la decisión, o mejor, había escogido el consejo de los jóvenes. ¿Cómo responde el pueblo? Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Si usted trata mal a alguien, esta es la respuesta que va a recibir. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas. Y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual para que entendamos un poquito más la categoría de la respuesta que le dieron al rey, ¿cierto? O sea, el pueblo se manifiesta en contra de su gobernante, en este caso en contra del rey. Cuando todos vieron que el rey no les había hecho caso, le dijeron: no tenemos nada que ver con David, el hijo de Jesé. No queremos que su familia reine sobre nosotros. Volvamos a nuestras casas, israelitas, que la familia de David reine sobre su propia tribu. Así que los israelitas se fueron a sus casas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Cuarta enseñanza: el valor de la unidad o de lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué es lo verdaderamente importante en su familia? El valor de la unidad. Yo le pregunto algo: ¿cuánto vale la unidad de su familia? ¿Cuánto vale que usted tenga a su esposa, que usted tenga a sus hijos, que haya armonía? Que hayan problemas como todos, es algo natural. Es más, lo necesitamos, porque si no, ¿qué pasa? Nos empezamos a divertir demasiado y nos perdemos. ¿Cuánto vale la unidad de su familia? ¿Cuánto vale la unidad de la iglesia donde usted está? Que no hayan divisiones. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale que usted pueda encontrar hermanos que lo aprecian verdaderamente? ¿Cuánto vale que usted pueda encontrar un lugar en el cual puede educarse y educar a su familia? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la unidad entre hermanos? ¿Cuánto vale la amistad con un hermano que usted ama? ¿Cuánto vale el aprecio que esa persona le puede dar a usted? ¿Cuánto vale? Y sencillamente, ¿cuánto vale lo que usted le dé valor? Lo que usted le dé valor. Cuando usted tiene un problema, ¿usted a quién llama? ¿Al amigote? ¿O llama a alguien de la iglesia que sabe que le va a decir algo que de pronto no le gusta, pero que el consejo va a ser más sabio y más prudente? ¿Con quién se desahoga usted? Cuando usted está allá orando en medio de sus preocupaciones y sus problemas, ¿usted le gustaría escuchar la voz de alguien? ¿Quién es ese alguien? ¿Cuánto vale esa unidad? El pueblo no se percató de que este rey
Seguimos hablando del pueblo. El pueblo no se percató de que esta respuesta del rey venía de los consejeros, no de él directamente, sino venía era de su falta de madurez, de su falta de criterio, venía de los consejeros adicionales, para quienes el reino no era importante. ¿Por qué? Porque ellos no eran los reyes. El que asumió la responsabilidad era el rey finalmente. No obstante, la nación se rebeló contra la casa de David, quien había recibido el cetro de parte del Señor. Acuérdense que aquí el reinado fue dado directamente por el Señor. ¿Quién escogió a David? El Señor, a través de un profeta. ¿Quién escogió a Salomón? El Señor. Y este fue un tremendo pecado que cometió el pueblo de Israel. Un tremendo pecado que cometió el pueblo de Israel. Y quiero que ustedes me acompañen a adelantarnos un poco al segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5, para entender un poco lo que significa que a veces nos rebelamos contra el equivocado. ¿Contra quién es el equivocado? ¿Contra Dios o los que Él ha designado? ¿Contra Dios o los que Él ha designado? Miren lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 al 8. Dice así. ¿No saben que el Señor Dios de Israel concedió para siempre el reino de Israel a David y a sus descendientes mediante un pacto perpetuo? Usted se está rebelando contra el reino de Dios. Contra el reino de Dios, les está diciendo acá. Sin embargo, Jeroboam, que era el rey de las 10 tribus, hijo de Nabat, oficial de Salomón, hijo de David, se rebeló contra su señor. Unos hombres ociosos y perversos se unieron a Roboam, los jóvenes, hijo de Salomón, cuando éste era joven y débil de carácter, y se le impusieron, de modo que no pudo hacerles frente. Ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos, se refiere a las 10 tribus, ustedes piensan que ahora, por ser muy numerosos, por tener los becerros de oro, esos ídolos que Jeroboam les hizo, pueden oponerse al reino del Señor, aunque Él se lo ha entregado a los hijos de David. Miren más adelante, simplemente para adelantarnos un poco, ¿qué hizo este hombre? Jeroboam fue designado como rey de las 10 tribus, Roboam de las 2. Y entonces este hombre decía, pero espera un momentico, estamos aquí en las 10 tribus y resulta ser que las personas van a llevar los sacrificios al templo. ¿Y dónde queda el templo? En Jerusalén. ¿Y dónde quedaba Jerusalén? En el reino de las 2 tribus. Entonces él dijo, no, pero es que si se siguen yendo para allá a llevar sus ofrendas al templo y a ir al templo, de pronto se hacen amigos otra vez del rey Roboam. El rey Roboam es reconocido como rey y a mí me van a matar. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Construyó 2 becerros de oro. Y les dijo, mire, ya no tienen que ir allá a Jerusalén. Aquí tienen sus becerros de oro. Estos son los dioses que hicieron que ustedes estuvieran aquí. Eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue lo que hizo este hombre. ¿En quién confiamos? Sigamos viendo, a veces las personas son necias, o a veces somos necios más bien, y tomamos una mala decisión, decimos una mentira, y para corregirla, ¿qué hacemos? Decimos otra mentira. O tomamos otra mala decisión. Vamos a ver si esto fue lo mismo que le pasó a Roboam. De pronto no, vamos a ver. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 18 y 19. Miren lo que dice acá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado. O sea, ¿a ustedes les parece que esa es una decisión sensata? Ya sabía lo que el pueblo les había dicho, ya sabía que había cometido un error, estaba Jeroboam en medio, la corte del rey le había recomendado algo y no había aceptado, y este hombre ahora manda a un supervisor para confirmar que están haciendo los trabajos forzados. Tiene que ser uno muy necio, ¿no? Pero así somos. Más tarde el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la dinastía de David. Qué hombre tan necio. Qué hombre tan terco. Y en una posición de rey. Y uno puede decir, no, si eso le pasa a los reyes. Bueno, ¿y usted? ¿Y usted? Nos pasa.
Y lo importante es que no permitamos que eso suceda en nuestras vidas. Porque acuérdense que usted también va para un reino donde nos va a tocar hacer caso. Y en su casa el responsable, ¿quién es? Es usted. Usted no tiene sino dos posiciones. O hace parte de la solución o hace parte del problema. No está en el gris. ¿Dónde está usted? ¿Usted está haciendo parte de la solución o está haciendo parte del problema? ¿Usted es la parte conciliadora o la parte conflictiva? Roboán comete otro error. No cuenta con el ánimo del pueblo, no cuenta con lo que le habían dicho, no tiene en cuenta, vuelve a ser orgulloso, arrogante, pedante, prepotente, engreído, necio, necio. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 20. Cuando los israelitas se enteraron que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. El pueblo no quiso proclamarlo rey de las 10 tribus, no, de toda la nación, de las 12 tribus, de las 12 tribus. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Una sola tribu se mantuvo leal a la familia de David. Una sola tribu, que es la tribu de Judá. Esa fue la razón por la cual no quedaron las 12 tribus allá. Quedaron 10. Bueno, después quedó Benjamín también, que era más pequeña. Roboán llegó a Jerusalén y movilizó. Ahora sí, este hombre se llena de valor, ¿no? Se llena de valor. Ya está en Jerusalén, que era la capital del reino. Entonces se llena de valor, se llena de ímpetu. Roboán llegó a Jerusalén y movilizó a todas las familias de Judá y a la tribu de Benjamín. 180,000 guerreros electos en total para hacer la guerra contra Israel y así recuperar el reino. Este hombre se prepara para la guerra, ¿cierto? No pudimos por las malas, entonces nos vamos por las remalas. O sea, si no pudimos así, nos vamos por las peores. Hasta donde usted quiera, le dicen a uno. Cuando uno está hablado con la esposa, pues diga qué va a hacer. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa. Pero el Señor, pero el Señor que no nos suelta, el Señor que a pesar de que a veces nosotros cometemos errores, no nos suelta. Y esta es la otra enseñanza, es ¿en quién confía usted? ¿En usted? Mire lo que pasa aquí. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 22 al 24. Pero la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, y le dio este mensaje. Diles a Roboán, hijo de Salomón y rey de Judá, a todas las familias de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo, que así dice el Señor. No vayan a luchar contra sus hermanos los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque es mi voluntad que esto haya sucedido. Y ellos obedecieron la palabra del Señor y regresaron tal como el Señor lo había ordenado. Pregunta, ¿ustedes por qué creen que hicieron caso? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién confiaba en Dios? Judá, porque Judá confiaba en Dios. Porque Judá tenía temor de Dios. Esa fue la razón. Judá tenía temor de Dios. Judá tenía temor de Dios. Y eso lo hemos estudiado aquí muchas veces. ¿Usted le tiene temor a Dios? ¿Temor reverente al Señor? ¿O actuamos de forma orgullosa? Temor de Dios. Finalmente se cumple lo dispuesto por Dios y aquí se reconoce la buena decisión de Roboán y es obedecer. El pueblo de Judá era un pueblo sensato, era un pueblo pequeño, se había mantenido fiel a la casa de David y ahora se mantenía fiel al mandato del Señor. Y esa fidelidad le permitió a Roboán evitar otro problema, otra catástrofe, otra dificultad. Y otra cosa, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier cosa, ¿ustedes creen que Roboán, en esto que hemos visto, ha sido un rey bueno o malo? Como medio malo, ¿no? Usted ha sido como maloso, usted ha sido como de los que no queremos tanto. Pero Roboán sigue haciendo parte del linaje del Señor Jesús. Él sigue haciendo parte del linaje del Señor Jesús desde la casa de David. Desde la casa de David. Desde la casa de David.
Y ya para terminar, entonces, ¿cuál es el fin último para un cristiano? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios y disfrutar de una vida eterna con Él. Este propósito se fundamenta en dos elementos. Se fundamenta, o más bien se fundamenta en un elemento que tiene dos partes. Se fundamenta en el temor a Dios. El temor a Dios. En el temor a Dios. Primero. Y segundo, las bases de temor a Dios son la obediencia y el amor. No hay otra opción. Obedeces o pereces. La meta es alcanzar la vida eterna a través de Jesús, que ya dio el sacrificio, que ya hizo lo más importante, que hizo lo más grande. Y Él nos ofrece la salvación. Y esto implica amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese es un poco el llamado hoy. El llamado hoy, la invitación es, no se quede usted en la posición de un necio, de un terco, de un obstinado. No se quede en esa posición, sálgase de ahí. Déjesela a otro. No se quede ahí. Pida consejo a personas sabias. Obedezca el consejo. Confíe en el Señor, porque de todos modos va a tener que asumir las consecuencias. Usted las va a tener que asumir. Usted las va a tener que asumir. A veces nosotros creemos equivocadamente, particularmente los hombres, que nosotros tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar 7 por 24 o por 365 y trabajar y con eso logramos un estatus y con eso logramos que nuestra familia esté bien. No, con eso no logramos que la familia esté bien. Logramos que la familia tenga bienestar, que es diferente. Y a veces el bienestar no es suficiente. Entonces por ahí de una canción que alguien me compartió, vi una letra dura que dice así, dice, solamente una pequeña estrofa dice, antes que les den el pésame a sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven a usted bajo una lápida. No sabemos cuándo es ese día final. No sabemos cuándo el Señor va a llamarnos a cuentas. Mientras tanto, yo lo que le pido es que obedezca. Porque obedeces o pereces. Nuestro querido Padre Celestial, Señor, te queremos dar las gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, hoy de aprender de tu palabra, Señor. De aprender de ti, Señor, de aprender que los recursos que tú nos has dado, Señor, son puros, Señor, pero el recurso más importante que nos has dado es tu palabra, Señor. Yo te pido que hoy inundes nuestra vida con tu presencia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos tome y nos toque, Señor. Que tu Espíritu nos levante, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros. Ayúdanos a que no nos dejemos, Señor, quedar paralizados por el miedo, porque a veces el miedo también nos paraliza. Que no nos quedemos paralizados por el miedo o que no nos quedemos, Señor, aturdidos, embriagados completamente por nuestro orgullo, Señor, sino que nos permita siempre aprender de tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, caminar y transitar por la ruta que tú nos planteas, de forma que podamos tomar siempre las mejores decisiones, porque a veces olvidamos que nosotros somos responsables de nuestras decisiones a través de que tenemos que asumir la consecuencia de las mismas. Yo oro hoy por la generación que nos sigue, Señor, por los jóvenes que vienen, por nuestros hijos, papá. Ayúdanos a poder tocar su corazón para que ellos también entreguen su vida a ti, Señor, para que ellos entiendan con su inteligencia juvenil que los placeres temporales de la vida no conducen a nada bueno, sino que simplemente lo que hacen es dar un dulce que prontamente se disuelve en la boca para después quedar con un sabor amargo de tristeza y de dolor. Por favor, Señor, acompáñanos, ayúdanos, Señor. Gracias por esta pequeña congregación donde hoy nos permites alabarte, bendecirte, pero sobre todo estudiar de forma conjunta tu palabra, entendiendo como alguien lo decía, que adorarte, que alabarte, que bendecirte, que orarte es una batalla. Es una batalla espiritual que tenemos que librar, Señor. Yo te doy las gracias por este momento, papá. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias.